o leer los periódicos. Tercero, ¿cuál era la visión del gobierno? Castigar a los golpistas por genocidio. No hay, pues son 3 años y medio ya de gobierno, no hay ni un genocida en la cárcel en este momento, por masacres. Sacaba y se encata, acá en Yapacarí, en Potosí o en Chuquisaca. Compañeras, compañeros, más bien van liberando a la derecha de sus procesos. El plan no se cumplió y de verdad observo y critico. ¿Cómo es posible el gobierno de Lucho David diga, si es alcalde del MAS, es evista, no tiene proyectos? Si es arcista, tiene proyectos. Igualito que el imperio. Y el imperio, si es un gobierno antiimperialista, bloqueo económico. No se puede entender cómo supuestamente nuestro gobierno nos chantajee, nos condicione. Hermanas y hermanos, paciencia, paciencia. Dijimos desde el trópico, gobierno que mejore sus ministros para que haga buena gestión. Ojalá pueda mejorar o cambiar a ministros corruptos, ministros mentirosos, que ministros protegen el narcotráfico. Y así pueden mejorar su gestión. Bueno, veamos qué es lo que decía el expresidente Evo Morales. Proponemos todo por la unidad, que nos sometamos a elecciones internas primarias para que nuestros militantes definan quién será nuestro candidato para las elecciones 2025. Con los resultados apoyaremos en la campaña a quien sea elegido, manteniendo la unidad de nuestro MAS y PSP. Esas son las palabras de Evo Morales en un tuit. Bueno, vamos a hablar de este tema. Estamos acompañados de Iván Lima, ministro de Justicia. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, es un honor estar con ustedes. Feliz Pascua de Resurrección. Creo que es un buen momento para los católicos, es el momento más importante y con un ánimo reflexivo y un ánimo de seguir contribuyendo al bienestar del país. Bueno, es un momento difícil definitivamente por el cual en este momento pasa el movimiento al socialismo. Ya no se puede ocultar estas diferencias que existen. Y usted lo escuchaba al expresidente Evo Morales estrellarse contra el gobierno, mencionando que se han pedido muchas cosas, entre ellas cambiar su gabinete. Los ha acusado de proteger al narcotráfico, de ser mentirosos. ¿Qué le dice usted al presidente Evo Morales? Mira, creo que hay que siempre darle el contexto informativo en este tipo de programas, más con el perfil que tiene el ETP. Creo que la intervención que han presentado presenta dos momentos. Uno en el que se refiere a un tema muy importante para los bolivianos. La justicia es fundamental en el país. Somos el país que ha llevado a proceso y a la cárcel a los dictadores, a diferencia de muchos países. Me refiero a García Meza. Y en un segundo momento, cuando se produce en el país el conflicto del 2019, traemos el GIEI, un mecanismo internacional que ha tenido resultados importantes y ha reconocido la existencia de masacres sangrientas en el país, y hemos llevado adelante un debido proceso en cuanto a Sacaba Sencata. Creo que está mal informado el expresidente Morales. La mayor parte de las personas que han sido autores mediatos, directos, y quienes han ejecutado las masacres, identificados por GIEI, identificados por la Fiscalía General del Estado, están en este momento con detención preventiva en La Paz y en Cochabamba. El proceso penal en relación a las masacres de Sacaba y Sencata ha pasado por una disyuntiva que él mismo llevó adelante sin entender algunos conceptos de debido proceso. Y esta situación, este año, va a tener ya el inicio del juicio oral, público y contradictorio. Creo que de esa manera estamos garantizando justicia en el ámbito del debido proceso. Tenemos un informe internacional, el juicio está ya terminado en la etapa preparatoria y está ante los tribunales de sentencia en Sacaba y en el Alto de La Paz. Vamos a tener un juicio y lo vamos a tener con las reglas del debido proceso que siempre hemos respetado en el gobierno. Lo segundo que refiere el presidente Morales, y lo decías claramente con el tuit, es también un profundo desconocimiento de la ley. Nadie puede proclamarse candidato si no pasa por los diferentes pasos que tiene nuestra normativa, nuestra legislación. Evo Morales no puede ser candidato, puesto que lo ha definido así el Tribunal Constitucional Plurinacional. De ahí que venga ese su afán de desinstitucionalizar, de que no estén en este momento quienes actualmente son magistrados del Tribunal Constitucional en esa función,
dejar sin efecto la sentencia 1010-2023 y de esa manera poder participar de una elección primaria. Esto es algo importante, es un elemento nuevo que está planteando él, un llamado a la unidad a partir de elecciones primarias y nuevamente entra en una contradicción con Andrónico Rodríguez, que suscribió un documento para ser presidente del Senado en el cual no con el gobierno, sino con Evo Morales y los senadores de Mesa, de Comunidad Ciudadana, suscribe un documento en el cual expresamente se señala el compromiso de tener primarias abiertas en el país. Creo que hay que pedirle que aclare sus contradicciones internas. El tema de decir que solamente ha sido una propuesta, lo ha negado ya Comunidad Ciudadana, habla de un acuerdo y es un tema que tienen que dilucidar en el Senado. Lamentablemente, el gobierno del presidente Arce, que tiene el 55% del apoyo, no cuenta con los senadores que puedan definir esta situación. Tendrán que ser ellos los que se pongan de acuerdo sobre el diálogo, sobre el acuerdo al que llegaron, el cual nosotros descartamos totalmente porque lo vemos como una traición al pueblo boliviano. Que hubieran establecido Andrónico y los senadores de Evo Morales que hay presos políticos en el país es justamente lo que Evo Morales ha reclamado en esa nota que planteabas inicialmente. Presos políticos en el país no existen. Los que están detenidos y están en las listas que alegan de presos políticos son justamente quienes han cometido las masacres de Sacaba y Sencata. Coherencia, señor Morales. Quiere juicio, quiere llegar a un acuerdo con quienes han perpetrado las masacres. Creo que le pedimos un poco de coherencia y respeto a la ley. Por el momento, él no puede decirle más al país si no aclara esas incoherencias en su discurso. Si quiere un juicio, deje de firmar acuerdos de presos políticos. Si quiere primarias, respete la Constitución, respete la sentencia 1010. Lo otro que lo hemos dicho ya, no vamos a referirlo. El país sabe quién miente permanentemente y quién piensa en él mismo. Es una persona con la cual no vale la pena debatir en temas de afirmaciones subjetivas porque ya está claro que no está diciendo la verdad en muchos de los temas que plantea permanentemente. Somos el gobierno que ha combatido de manera más firme el narcotráfico y definitivamente somos el gobierno que tiene más sentencias contra la corrupción y legitimación de ganancias ilícitas. Tenemos sentencias, no tenemos discurso, tenemos acciones concretas contra el narcotráfico que las ve el pueblo boliviano permanentemente. Yo recuerdo un compromiso que tenía el gobierno de Evo Morales, que en reiteradas oportunidades las organizaciones sociales han preguntado en qué ha quedado, porque claro, se quedó en discurso, era la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y durante los 14 años, lamentablemente el gobierno de Evo Morales nunca pudo cumplir esa promesa que tenía con las organizaciones sociales. Mira, se trata de un tema político en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, lo que sería Ministerio de Justicia y Cancillería, tienen tratamientos diferentes. Se ha hecho todas las solicitudes a nivel judicial para lograr la extradición, pero claramente hay una decisión política del Departamento de Estado que no ha permitido que ese tema avance. Tampoco la extradición de Arturo Murillo, entre otros políticos bolivianos que terminan con situaciones de protección en los Estados Unidos. No estamos de acuerdo con ninguna de ellas, ni que no se dé la extradición de Sánchez de Lozada, ni que no se otorgue todavía la extradición de Arturo Murillo. Creo que hay una postura desde el gobierno de los Estados Unidos que en el ámbito de la diplomacia debe resolverse en ese nivel y definitivamente no vemos resultados en el pasado que puedan permitirnos estar felices, contentos con lo que ha ocurrido en anteriores gobiernos. Me voy a referir no solamente al tema del Alto, a la guerra del gas, que era uno de los mandatos que nunca terminó con una sentencia definitiva. Me voy a referir solamente a dos casos más. En el tema del 24 de mayo, lo que ha pasado en Sucre, de la discriminación, incluso tortura del pueblo chuquisaqueño cuando fue la Asamblea Constituyente, el caso se ha extinguido. Se ha extinguido porque no se hizo el trabajo oportuno. O el caso de Pando, la masacre del Porvenir, que no ha tenido sentencia y lo que hemos recibido como gobierno es un proceso que tenía una serie de problemas, dificultades y que, como sabes, el tiempo puede llegar a liberar a los autores y a los responsables. Hemos recibido casos que estaban definitivamente mal llevados y también, debo decirlo, una postura que ha sido contraria a la Constitución y a la Convención. Muchas leyes que hemos tenido que corregir o demandar incluso la inconstitucionalidad porque nos han llevado a una situación de
grave afectación a los derechos humanos. El debido proceso y lograr sentencias nunca es incompatible con los derechos humanos y lamentablemente ha habido muchas decisiones equivocadas en el pasado. Retornando, ministro, a este tema de las elecciones primarias. Hace algunos minutos conversábamos con un analista experto en este tema y nos llamó la atención algo que dijo. El objetivo principal de Evo Morales es conseguir nuevamente ser jefe del movimiento al socialismo a través de este Congreso y claro, ahí el jefe determina que puede determinar que solamente vaya un candidato a las primarias, porque eso es lo que dice actualmente la ley electoral. Es importante, el Tribunal Supremo Electoral ha manifestado de que mínimamente deberían ir 2 personas a candidatar en las primarias, pero para ello se necesita modificar la ley. Esto es urgente, ministro, ¿cómo ve? Tomando en cuenta el trabajo que en este momento hace la Asamblea Legislativa, que se empantana frecuentemente en el tratamiento de las normativas. Claramente es un tema que se ha planteado al país. El doctor Hassan Teufel remitió un proyecto de ley señalando que el partido político que no tenga al menos 2 binomios no lleve adelante la primaria. Recuerda la primaria anterior, la última primaria que conocemos, porque no hubo en este proceso electoral que lleva a Luis Arce a la presidencia, planteaba un solo candidato. Y la oposición hizo nominalmente la presentación de algunos votos porque era innecesario. Si tienes un candidato, no va a haber elección. Esta situación nos lleva a buscar una serie de ajustes normativos en la Ley de Organizaciones Políticas, pero también hay una serie de acciones que están en curso en el Tribunal Constitucional y un conflicto que debe resolverse a nivel de la justicia. Hay temas que están dentro del Tribunal Constitucional en materia electoral, acciones que se han ido presentando por el mismo Tribunal Electoral, por la vía del amparo constitucional, y tienes el tema normativo. Lo ideal en un momento como el que vivimos es tener ese debate democrático dentro de nuestra Asamblea Legislativa. Nuevamente, te reitero, lo primero que debe tenerse es el acuerdo Evo-Andrónico. Si ese acuerdo existió, si ese acuerdo debe respetarse, se habla ahí de primarias abiertas. Ahí no tenemos nosotros una participación, puesto que no lo hemos suscrito y no estamos de acuerdo con el contenido específicamente en la frase presos políticos y otros elementos dentro de ese acuerdo. Te invito a que se analice ese acuerdo y se vea la agenda que se ha planteado, las fechas y las decisiones que se tomaron en ese momento. Claramente, si esa vía no va, el resto de los políticos que tienen representación parlamentaria tienen que dialogar para lograr una ley con las características que señalas. Bajo la ley actual, bajo la ley vigente, debiéramos tener 120 días antes de la elección, que entendemos va a ser en agosto del 2025, que es retroceder para tener una elección primaria y otros 120 días para tener la convocatoria de las primarias. No está claro si las elecciones son en agosto, en septiembre o en octubre del 2025, con lo cual la convocatoria para primarias bajo la ley vigente podrá ser entre agosto, septiembre o octubre de este año. Esta situación es compleja porque, como sabes, tenemos un proceso de elecciones judiciales en curso y no podría haber dos elecciones simultáneamente. Los tiempos se están acortando y definitivamente el punto que planteas requiere el inicio de un profundo debate en el país. Bien, ministro, ya para terminar, está encaminada a las elecciones judiciales, por lo menos parece que no vamos a tener un nuevo sobresalto con alguna determinación. Sin embargo, dentro de las elecciones de los candidatos que se están presentando, las personas que quieren ser candidatos, existen varios observados. A mí se me viene a la mente solamente uno. La oposición habla de los autoprorrogados, pero se me viene a la mente Israel Campero. Desde la oposición dicen que esta autoridad ha venido apoyando la gestión del gobierno y por ello debería alejarse. ¿Cuál es su percepción sobre muchas autoridades que son observadas por la ciudadanía y que son candidatos hoy? Mira, lo que tenemos en este momento es un proceso que ha pasado por etapas. La primera etapa, que es la presentación de 715 postulantes, ha ido disminuyendo en la cantidad de personas habilitadas a partir de decisiones de las 2 comisiones. Esas decisiones fueron impugnadas por la ciudadanía y por los mismos candidatos inhabilitados. El día de hoy deberíamos tener ya la información oficial de las 2 comisiones de ver qué personas pasan a la siguiente etapa. En esta etapa
solamente pueden reclamar los candidatos que han sido inhabilitados. Aquellos candidatos que no son parte ya del proceso electoral y que han tenido una decisión inicial de la Comisión de Constitución o Justicia, pueden plantear su reclamo, un recurso de revisión, y será la comisión paralela, si Constitución decidió, la de Justicia definirá ahora como palabra final y definitiva si permanecen en esa condición de inhabilitados. Te reitero, en este momento, mientras la Asamblea no termine este trabajo, es inapropiado que hablemos porque hay una decisión judicial en curso. Sí llama la atención que en todo el país, para el Tribunal Constitucional, solamente tenemos 24 candidatas mujeres. Lo mínimo que deberíamos tener es 18, siguiendo esta regla que nos han planteado de llevar candidatas de La Paz y de Chuquisaca, que son los departamentos que tienen más de 2 candidatas, a otros departamentos. Tenemos un margen de solamente 6 candidatas que deberían llegar hasta el final del proceso, tener una hoja de vida que las habilite, pasar el examen y sumando esos 2 criterios llegar a más de 130 puntos para poder ir a otros departamentos. Ahí hay una serie de vacíos. Primero, dice que por nota van a ir a otro departamento, pero pongamos el ejemplo de La Paz, que es donde tenemos 6 candidatas mujeres. 2 pasan a la papeleta por La Paz, quedan 4 habilitadas para ir a los demás departamentos. Van en orden de nota, es lo que dice la ley. ¿Dónde van? Van una a Beni, van 2 al Beni, van 2 a Pando, van 2 a Cochabamba, van 2 a Santa Cruz. Te hablo de estos 4 departamentos porque no hay ni una sola mujer habilitada en esos 4 departamentos. Y en Potosí hay una sola. Por lo tanto, la posibilidad de aplicación de esa regla que está actualmente en la ley de que las candidatas paceñas y chuquisaqueñas vayan a estos departamentos es una posibilidad que es contraria al artículo 37 de la ley. Te recuerdo que la ley te plantea que este proceso debe ser competitivo. Por lo tanto, el problema aún no ha terminado, puesto que muchas de las damas candidatas podrán presentar recursos de revisión y quizás suba el número de personas habilitadas en esa área, que es donde, coincido plenamente contigo, tenemos el mayor riesgo de afectación al proceso electoral. El otro riesgo que se ha presentado es la arbitrariedad, la discrecionalidad. Decir, tú no vas de candidato porque no queremos que seas candidato. Eso es contrario al Estado de Derecho y si no se aclara ahora en el recurso de revisión, seguramente va a tener una infinidad de amparos constitucionales, puesto que si algo no admite un Estado de Derecho, un Estado constitucional, es esta situación de abuso y arbitrariedad. Justamente eso. Hay muchas personas que manifiestan de que en la revisión que se ha hecho no se han tomado en cuenta muchos aspectos importantes. Le hablo, por ejemplo, del actual vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi, que ha dicho que va a iniciar una demanda si es que no se lo habilita. Deberían las comisiones hacer un análisis más amplio y deberían apoyarse seguramente en las otras instituciones que están acompañando este proceso. Mira, definitivamente este proceso es un proceso meritocrático, transparente, pero que no puede alejarse de las reglas legales. Queda todavía pendiente el tema del idioma. De acuerdo a la ley vigente, solamente el certificado del IPEL, que es el que te habilita para comprobar ese requisito. Hay candidatos que no han enumerado bien el file y se los ha inhabilitado por no tener título profesional. Cuando el título no está probablemente en la página 40, sino en la 14 o alguna situación que bajo el principio de verdad material puede repararse. Creo que esta es una etapa en la cual la Asamblea debe tener el criterio de mayor objetividad. También los candidatos, veremos qué pasa con ellos en esta semana, quienes presentan recurso de revisión. Entiendo que varios de ellos ya este fin de semana han presentado el recurso de revisión y una vez que termine el plazo que les da la ley a ellos, pasaremos a la última etapa cuasi jurisdiccional de la Asamblea. Claramente no voy a emitir mayor comentario sobre el vocal Tawichi. Yo creo que él está en un evidente conflicto de interés. No es lícito lo que está haciendo, no es legítimo y entrar a un debate mayor con él no lo veo necesario. Creo que contrariamente a hacer un papel decoroso, nos está mostrando con sus declaraciones ese profundo desconocimiento del sistema judicial y sus principios. Difícilmente alguien que desconoce principios básicos del derecho va a poder ser consejero de la magistratura. Ministro, como siempre, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias.
Ahí estaba Iván Lima, ministro de Justicia, conversando con nosotros en esta mañana. Vamos a seguir con más información.